En Éxodo capítulo 3 nosotros tenemos un episodio muy importante en lo que es la historia de Israel y la historia del pueblo de Dios y la historia de la redención en general. La historia de cómo Dios está llevando a cabo su obra en el mundo y en la historia. ¿Sí? Valga la redundancia. La historia de cómo Dios está llevando a cabo su actuar en la historia. Y aquí hay probablemente uno de los hechos más fundamentales, más esenciales, está relatado en Éxodo, que es la salida del pueblo hebreo de Egipto por la mano poderosa de Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto, donde ellos estuvieron 430 años como esclavos. Pero ¿por qué estamos viendo esto? Yo quisiera que nosotros tengamos una idea primero, si es posible volver a cualquiera de las imágenes anteriores donde está. Gracias. Este año nuestra iglesia cumple 150 años, ¿sí? Es verdad que como comunidad o congregación local acabamos de cumplir recién este año 2 años. Nosotros podemos decir, pero ¿cómo si tenemos 2 años? Pero también tenemos 150, porque la iglesia presbiteriana es nuestra iglesia y nosotros somos parte de ella. Somos parte de esta iglesia, somos parte de esta comunión e incluso si podemos nosotros seguir y yendo hacia atrás, vamos a encontrar obviamente allá un origen de este nombre 450 años antes, ¿cierto? Con John Knox en Escocia. Si vamos aún más atrás, aunque no tenía ese nombre ciertamente, era simplemente la Iglesia Cristiana de Escocia, nos vamos a encontrar con los primeros misioneros que llevaron la palabra a ese lugar, que evangelizaron a los pictos entre el siglo V y VI. Y si vamos más atrás, obviamente quienes enviaron a esos misioneros no fueron otros sino la Iglesia Cristiana de los primeros siglos, en la cual está San Agustín, San Anselmo, Justino Mártir y otros grandes pastores y maestros de la palabra, de los cuales nosotros sin duda alguna somos herederos. Y si vamos por lo tanto atrás, nos vamos a encontrar ni más ni menos que con los apóstoles, quienes efectivamente, ¿cierto?, son la base y el fundamento de lo que es la iglesia cristiana. Nosotros somos, y con toda razón, una iglesia cristiana apostólica, porque venimos desde la enseñanza de los apóstoles y desde el Nuevo Testamento, cuya revelación llega a través de los apóstoles, y también somos una iglesia católica en el sentido de ser una iglesia universal. Eso significa la palabra católico. Nosotros somos una iglesia que formamos parte de la iglesia y de la comunión universal, y junto con la iglesia universal confesamos y declaramos que Dios subsiste eternamente en 3 personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también declaramos y confesamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Siendo una sola persona, tiene 2 naturalezas, plenamente humana y plenamente divina. Así que eso nos caracteriza también como católicos. Así que podemos decir que somos una iglesia cristiana, apostólica, católica, pero lo que no somos ciertamente es romanos. Eso no lo somos. Entonces, a algunos de ustedes les da risa eso, ¿eh? Pero está bien, debería darles risa. Pero de gozo, de que no seamos papistas. Así que como iglesia presbiteriana en Chile, como les decía, presbiteriana de Chile, este año vamos a celebrar 150 años. De hecho, este jueves. Y todos ustedes están convocados a participar de esa celebración porque es de todos nosotros. Van a haber 500 personas en ese lugar. ¿Sí? Entonces vamos todos. Encontrémonos allí con hermanos del sur, del norte, de todos los lugares que nos vamos a encontrar aquí en Santa Rosa 1490, en el Templo de la Segunda Iglesia. Nos vamos a encontrar a las 7:30 de la tarde y vamos a celebrar juntos un culto de alabanza y de adoración al Señor, de gratitud, porque ha sido su fidelidad la que nos ha sustentado. Al que vamos a alabar, al que vamos a agradecer, al que vamos a adorar es al Señor. ¿Sí? A ninguna persona humana, vamos a adorar al Señor, a nuestro Dios, y a Él le vamos a dar gracias por su sustento y por su fidelidad. Así que este jueves 7 de junio, todos convocados a las 7:30 de la tarde, allí en Santa Rosa 1490. ¿Bien? Y durante este mes vamos a estar hablando sobre la herencia que hemos recibido y por lo tanto también la herencia que a nosotros nos corresponde traspasar a las próximas generaciones. Y la Iglesia Presbiteriana de Chile tiene un símbolo que la caracteriza. Es una cruz celta, como ustedes se pueden dar cuenta. La cruz celta es la cruz con un círculo al medio. Esta cruz celta tiene su origen justamente en las primeras evangelizaciones a los celtas y pictos en toda esa región de lo que hoy día es Gran Bretaña,
donde esta cruz fue elaborada y fue pensada como un símbolo del cristianismo local de esa región principalmente, y por eso tiene ese nombre, cruz celta, ¿sí? Porque los celtas que se convirtieron a Cristo utilizaban este símbolo. Es una cruz simplemente, eso es todo, ¿ya? Y tiene un círculo al medio para hablar sobre la eternidad de Dios, ¿sí? Pero alrededor de la cruz celta hay 4 símbolos que vamos a explorarlos durante este mes. Y eso es lo que nos vamos a dedicar durante este mes. Vamos a explorar esos 4 símbolos alrededor. Creo que todos entendemos por qué tenemos la cruz como un símbolo, por qué la valoramos, no la veneramos ni la adoramos, simplemente la tenemos como un recordatorio del centro de nuestra fe, que es el sacrificio de Cristo por nosotros. Esa cruz está vacía, con lo cual estamos declarando también que Cristo no solo murió, sino que también resucitó. Pero además de la cruz, que es lo más conocido como un símbolo cristiano, tenemos 4 símbolos que están alrededor de la cruz y que ustedes probablemente han visto, no de esta manera tan estilizada que hizo Abraham, que le quedó muy lindo. Gracias, Camayi, Dios te bendiga. Besitos para ti. Sino que tenemos estos, sin embargo, aunque no tan estilizados como decía, pero estos 4 símbolos están presentes en la cruz: la zarza ardiente, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, la bandera de victoria de Cristo sobre el mundo, ese círculo de abajo es el mundo, arriba es la victoria, la bandera de victoria de Cristo, y esa victoria o esa cruz, porque fíjense que es una bandera con forma de cruz, alrededor de la cruz tiene 8, ICXC, NIKA, o sea, Jesucristo victorioso o Jesucristo vence, ¿ya? En griego. Bien, eso es una abreviación en el griego, Jesucristo vence. Y finalmente una Biblia abierta, como se pueden dar cuenta, con una flecha apuntando hacia arriba. Esa flecha, arriba está la letra alfa, abajo la letra omega. Lo que quiere decir, porque alfa omega es uno de los títulos de Cristo, lo que nos quiere decir es que la Biblia apunta a Cristo. Y ella es, por eso tiene una letra lambda y una letra teta, 2 letras griegas también. Ella es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios también en el griego, ¿sí? Está ahí, logou theou, la palabra de Dios. Estos 4 símbolos nos ayudan a nosotros a recordar aspectos fundamentales de nuestra fe. Entonces vamos a estarlos explorando durante este mes y vamos a tener la bendición de tener a nuestros presbíteros trayendo la palabra del Señor también durante este mes, como corresponde a una iglesia presbiteriana, que los presbíteros predican y traen la palabra del Señor, ¿cierto? No somos una iglesia episcopal donde solo el pastor predica, aunque el pastor tiene el deber principal, y tengo el deber principal de traer la palabra del Señor. Y además el consistorio, ¿cierto?, me lo exige con justa razón, ¿cierto? En un cierto sentido podemos decir que ellos son mis jefes, ¿cierto? Y me exigen que yo predique la palabra del Señor, en un cierto sentido, ¿cierto? Pero también los presbíteros van a compartir la palabra del Señor durante este mes, ¿bien? Y vamos a hablar sobre estos 4 símbolos. Así que hoy, ahora sí, Pancho, gracias. Hoy vamos a hablar sobre la zarza ardiente. Y el episodio de la zarza ardiente está aquí en Éxodo 3. Está aquí, en Éxodo 3. Aquí es cuando nosotros vemos esto que ocurre, que es una zarza que ardía y no se consumía. De hecho, en muchas iglesias presbiterianas, como por ejemplo la iglesia de donde viene la Bryony, que está por ahí en una escalera, ahí está. Gracias, Bryony. La iglesia donde viene Bryony, que es la presbiteriana de Irlanda, el símbolo no es la cruz con todo esto como nosotros tenemos, sino simplemente la zarza ardiente. Y esta zarza, ¿cierto?, ardiendo que no se consumía. Ese es el símbolo. En varias iglesias del mundo reformadas, este es un símbolo fundamental, porque nos habla de cuando Dios se reveló para establecer un pacto con su pueblo. Cómo Dios se reveló en la historia, en el tiempo y en el espacio. Se le apareció un día a un hombre que estaba simplemente pastando o llevando a pastar sus ovejas. Y este hombre, que era Moisés, estando tal vez distraído ahí con sus ovejas, buscando simplemente donde había pasto, de repente ve algo no tan poco común en un desierto: una zarza con fuego. El excesivo calor, sequedad, etcétera, pueden provocar que una zarza seca se incendie por cualquier motivo. Sin embargo, él se da cuenta que aunque estaba la zarza con fuego, cosa que no era tan extraño como les decía, pero lo que sí le pareció extrañísimo es que la zarza no se consumía. Fuego, 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 fuego. Hay una canción que dice eso, ¿no? Eso es para que vean que los presbiterianos pentecostales estamos más emparentados de lo que ustedes creen.
Y entonces, y ahí estaba el fuego, ¿cierto? Pero la zarza seguía estando allí, la zarza no se consumía. Esto evidentemente le pareció extraño y él dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? Quiero saber de qué se trata esto. Así que fue Moisés y se acercó a mirar y en ese momento, ¿cierto? Dios le habla desde la zarza ardiente. Y ese es un punto fundamental para entender cómo Dios se relaciona con su pueblo. El concepto que hoy yo quiero que nosotros exploremos, y ya que vamos a hablar de esta herencia, del tesoro de la iglesia a través de los siglos, el tesoro que hoy yo les invito a explorar y a que podamos conocer a luz de la Escritura es el tesoro del pacto. Entonces, aquellos de ustedes que están tomando nota, pueden tomar nota de esto. Hoy vamos a hablar sobre el pacto y sobre cómo el pacto es un tesoro para nosotros, cómo no solo como concepto, sino el hecho de que es por causa del pacto que somos un pueblo, es por causa del pacto que tenemos un Dios al cual adoramos y es por causa del pacto que tenemos una identidad como pueblo, tenemos una identidad como congregación, tenemos una identidad a nivel colectivo y no solamente identidades individuales. Esto es muy potente en la idea de pacto. Y vamos a ver que tal vez es muy contracultural en tiempos de fuerte individualismo, en tiempos donde entre las ideologías más fuertes y potentes que están hoy día venciendo en el mundo, está la ideología liberal, la cual se fundamenta en la autonomía del individuo, el cual tiene capacidad para autodeterminarse a partir de su propia razón individual y de su voluntad individual. O sea, todo el acento, el énfasis en el individuo está muy fuerte en ciertas ideologías de estos tiempos. ¿Cómo entonces el hecho de que nosotros seamos cristianos con una visión bíblica? Así nomás quiero hablar. No quisiera tanto hablar de nosotros como presbiterianos, nosotros como reformados, porque honestamente, y me gusta mucho cómo lo pone Spurgeon, cuando me hablan, decía Spurgeon, de calvinismo, ok, es una palabra que es útil para que la gente entienda lo que estamos hablando, pero para mí no es otra cosa sino una visión bíblica de la salvación. Cuando me hablan a mí de cómo nosotros estamos constituidos como pueblo, hablamos de pacto. Y aquí no estamos hablando simplemente de una teología reformada. Estamos hablando de una visión bíblica, de por qué somos un pueblo, de por qué somos un cuerpo y por qué fuimos constituidos por Dios como un cuerpo y como un pueblo. Y cómo nosotros vivimos esta realidad, por lo tanto. Pacto es una idea muy importante y pacto es una idea que espero yo pueda revolucionar nuestra forma de entender la iglesia. No porque sea una idea totalmente original, sino porque nos hemos adormecido en una idea de iglesia total y absolutamente poco bíblica o incluso no bíblica. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que es la iglesia? ¿Qué pensamos nosotros que es esta comunidad? La tendencia actual, y esto es fuerte, incluso, y es muy fuerte en contextos cristianos de todo tipo, en contextos evangélicos especialmente, es muy fuerte esta idea. Nosotros pensamos que ser parte de la iglesia es una asociación voluntaria, donde yo tomo una decisión personal e individual de ser parte de un grupo, de una asociación. Entonces, lo que ocurre en mi vida es que yo vengo y digo así: creo en Dios, creo en este Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que dio su vida por mí y me salvó, por lo tanto, soy una persona con fe cristiana. Entonces, a partir de ahora voy a empezar a asociarme voluntariamente, porque un acto de mi propia decisión individual me lleva a esto. Yo voy a ser parte ahora de una comunidad. Y voy a buscar la comunidad que se acomode más a como yo pienso, yo creo, yo entiendo la fe cristiana. Así que busco esa comunidad. Y finalmente vengo y digo, sí, esta comunidad me acomoda más. Tiene relativamente el estilo de música que me gusta. Las personas que van no son personas tan raras como personas en otros lados, que usan todo el rato corbata, terno, pelo corto, y las mujeres pelo largo, falda. Y como yo no me siento muy identificado con eso, porque no soy de una generación como esa, entonces voy a buscar una iglesia que se acomode. Y entonces, una vez que yo escojo la iglesia que se acomoda a mi pensamiento de cómo debe ser la vida cristiana, yo voy y pertenezco a ella, mientras esa iglesia se mantenga al gusto mío. Cuando esa iglesia comienza a cambiar, a variar y a irse por otros lados que a mí no me agradan, entonces, chao iglesia, y me voy a buscar otra. Esta idea es absolutamente
antibíblica de lo que es ser parte de la iglesia. Y yo sé que confronto a muchos que están aquí. Yo no quiero que ninguno de ustedes salga de aquí triste, angustiado, con el peso de la culpa en su corazón, porque la libertad en Cristo es tremenda, el Señor nos perdona, el Señor nos da nuevas oportunidades, pero ojalá de aquí en adelante tu concepto de iglesia cambie. Eso es todo lo que te quiero pedir. ¿Sí? Es evidente además, por otro lado, que hay casos excepcionales, donde una persona tal vez no puede involucrarse directamente, pero son casos, la excepción no hace la regla, directamente con una iglesia local por causa de una razón bien especial. Y tal es el caso, porque tenemos algunos aquí, yo lo estoy mirando, algunos acá, allá, ¿cierto? Tal es el caso, por ejemplo, de un misionero que está en plena labor y obra misionera. Ese misionero, cuando está en plena labor y obra misionera, él, entonces, evidentemente, mientras está en un lugar, en una región, en un determinado lugar, él va a asociarse con la iglesia que le permita avanzar esa obra misionera de la mejor manera, o incluso, dependiendo del contexto misionero, no van a haber diferentes iglesias, va a haber una sola iglesia nomás, porque ahí tienen que estar todos juntos en ciertos contextos, y ahí esta idea de diferentes denominaciones no existe en varios contextos. Gracias a Dios por eso. Pero esas son excepciones. Pero cuando hablamos de la condición hoy en la que nosotros estamos, vivimos en este lugar, vivimos en este país, vivimos en esta ciudad, aquí hay una variedad de iglesias, lamentablemente quisiéramos que no fuera tanta la diversidad, pero hay demasiada diversidad de iglesias. Está bien que exista diversidad, pero no esta diversidad en la cual surge una nueva iglesia simplemente porque el pastor se peleó con su hermano que era el pastor. Estoy dando un ejemplo así, que existe mucho, por eso lo digo, ¿no? O porque, es que me peleé con fulano y por eso voy y formo mi propia congregación. No, es que yo estoy en desacuerdo de cómo se interpreta este versículo y por eso formo otra iglesia. Por un versículo. ¿Me entiendes? Entonces, quitando todos esos motivos, ¿cierto? Donde la diversidad termina siendo finalmente demasiada e incluso pecaminosa, en general nosotros entendemos, sin embargo, que existen una diversidad de iglesias donde lo importante es que nosotros podamos saber y entender claramente por qué pertenecemos a la iglesia que pertenecemos y cómo somos parte de una herencia preciosa y cómo nosotros, por lo tanto, comunicamos y llevamos esta herencia a los que vienen después de nosotros. Así que el concepto de pacto es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque ser miembro de la iglesia es ser miembro de un cuerpo. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál de tus dedos vivía solo por allí y un día tomó la decisión de ser parte de tu mano? ¿Cuál de tus dedos hizo eso? Respóndeme. ¿Cuál de los miembros de tu cuerpo un día dijo así: oye, soy un pie solitario, parezco una maldita obra de arte surrealista, quisiera ser parte de un cuerpo? Así que un día llegó y vio y le cayó bien tu cuerpo. Este cuerpo me cae bien. No es ni muy gordito, pero tampoco es muy flaquito. Aquí voy a ser. Y vino tu pie y se unió a ti. ¿Fue así como tienes un pie? Los órganos tuyos estaban libres por allí y un día decidió el hígado decir: voy a ser parte de esta persona. ¿Me entienden? Si así fuera, el hígado de varios de ustedes no habría decidido ser de ustedes. Se las dejo ahí. Poco conveniente para el hígado de alguno de ustedes ser parte de su cuerpo. Pero es un hecho que nosotros siempre tenemos, estos órganos son parte de lo que somos, siempre han sido parte, nosotros somos parte de él. Aquí crecemos, nos desarrollamos y somos parte de esto. Y vuelvo a decir, pero pastor, ¿existen los trasplantes de órganos? Claro que sí existe, pero es la regla o la excepción. Y además, ¿cuándo se hace? Cuando algo está en total estado de deterioro. Y necesito... Si no ese es el caso, yo entonces no voy a pedir un trasplante, porque sí. No quiero un nuevo corazón. ¿Y por qué el tuyo estaba? No, está perfecto, quiero otro nomás. Siempre he querido ser como Morrissey, quiero tener un corazón inglés. English heart, Irish blood. ¿Sí? Sí, hubo un tiempo que escuché Morrissey, sí. Lo confieso. Lo siento. Lamento decepcionarlos. Entonces... Esta realidad de cómo nosotros somos parte del cuerpo tiene que ver con pacto. La relación con la iglesia es una relación de pacto, no de consumo. Yo no escojo iglesia como escojo un restaurante. Yo no escojo iglesia como escojo un supermercado. Yo no escojo iglesia como escojo un sushi.
Es que sabe que está muy caro. No, es que ya le está poniendo poco relleno y demasiado arroz. Como que nada que ver. Cambiémonos y nos cambiamos de sushi y está perfecto. Las relaciones de consumo son parte de nuestra vida y es sano tener relaciones de consumo con ciertos aspectos. Con el supermercado, con el restaurante. Son relaciones de consumo y está bien. Pero mi relación con la iglesia, la relación con el cuerpo de Cristo, jamás ha sido una relación de consumo. Es una relación de pacto. Es como una relación de una mamá con su hijo. Ese hijo jamás deja de ser hijo de esa mamá. Muchas veces siendo un hijo incluso ingrato, mal agradecido, ¿cierto? Ahí la mamá sigue teniendo a su hijo, ¿cierto? Cuando vamos a ver a nuestros hermanos del módulo 3 allá en Colina 2, no les quepa duda, ¿quién es la que siempre va? Es la mamá. Y yo me pongo a pensar, si yo caigo aquí, me despido de la prima, yo creo que no me va a ir a ver. Y con justa razón, ¿eh? Con justa razón, ¿sí? Pero me pongo a pensar, ¿quién me irá a ver? Mi mamá me va a ir a ver. ¿Sí? Qué pecaminoso mi pensamiento, ¿no? ¿Sí o no? Después de un retiro de matrimonio, me decía, pésimo. Pésimo, pero es que... ¿Ah? Sí, hoy duermo en el sillón. Entonces, fíjense que esta es una realidad. ¿Dónde está nuestro concepto, ¿cierto? De que la iglesia es la familia a la que pertenecemos no por una decisión autónoma individual, sino porque Dios, sin preguntarte ni pedirte permiso, te hizo miembro de la iglesia. Eso es lo que dice 1 Corintios 12, del 1 al 3. Que nadie confiesa una fe cristiana, Jesús es el Señor, si no es porque el Espíritu de Dios pone en su corazón que profesa esta fe. El hecho de que tú seas cristiano jamás ha sido una decisión personal. Jamás fue una decisión individual tuya. Fue Dios quien te tomó donde estabas y te dio el don de la fe. Y muerto en delitos y pecados te dio nueva vida. Él no te preguntó, no te pidió permiso y no respetó tu libertad individual. Porque para Dios eso no tiene valor cuando quiere salvar a alguien. Escandalícense, liberales. Dios no le da esa importancia que ustedes le dan a la libertad individual. Porque cuando Dios quiere salvar a alguien, lo toma y lo salva por su soberana voluntad. Y lo hace miembro de un cuerpo que es la iglesia, porque Dios jamás diseñó la vida cristiana para vivirla a solas. Jamás. La vida cristiana no fue diseñada por Dios para que la vivas solo con tu núcleo familiar, a no ser que solo tu núcleo familiar sean los únicos cristianos en esa región. Vuelvo a decir, excepción, no regla. Pero usted, mi amigo, vive en Santiago en el año 2018. Me encanta cómo la gente escucha las cosas que uno dice y se pone a pensar en excepciones. Ah, pero y en el África. Ya, pero tú estás aquí, Santiago 2018. ¿Sí? Ubiquémonos, ¿me entienden? Hoy aquí tienes libertad para congregarte en una iglesia. Y eres parte de una iglesia por pacto. Dios no hace parte de la iglesia por pacto. Eso era mucho más claro en el Antiguo Testamento, donde además estaba ese lazo sanguíneo, étnico, donde la iglesia del Antiguo Testamento tenía esta relación étnica por ser todos hebreos, todos descendientes de Abraham. Así que era mucho más claro. Pero aún así, ojo, muchos que no eran parte de ese linaje formaron parte del pueblo. Ruth, Rahab, Tamar, muchos, que por su fe en Jehová pasaron a ser parte del pueblo y nunca más dejaron ese pueblo. Fue su identidad por siempre. Y de ahí para adelante fueron judíos ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Entonces yo quiero mostrarte que esto significa ser parte del pacto. Aquí nosotros vemos en Éxodo 3 cuatro características de lo que significa o de lo que implica el pacto con Dios. O más bien, el pacto que Dios hizo con nosotros. El pacto que Dios hizo con nosotros. Miremos estas cuatro características y vamos a ir explorando algunas. Hay mucho que hablar sobre esto y no, obviamente el tiempo no nos va a alcanzar. Pero yo quiero que tú veas la primera de todas las características, es esta. Soberanía. Soberanía. Soberanía divina, obviamente. No soberanía de la autonomía del individuo. No, soberanía divina. Dios soberanamente. Dios
soberanamente toma la decisión de tener un pacto con nosotros. Esta es la primera característica. Volvamos a la historia. Moisés tenía en esta época, sáquese la imagen del príncipe de Egipto, Moisés aquí tenía 80 años. Moisés había vivido sus primeros 40 años en Egipto, en el mayor imperio de la época, y obtuvo la mejor educación del mayor imperio de la época, ¿sí? Él estuvo allí, fue nombrado, así lo llamaban, hijo de la hija de Faraón. Siendo considerado hijo de la hija de Faraón, él tuvo acceso a los mayores lujos, placeres, pero también a la mejor educación de la que podía estar disponible. Se sabe, ustedes tienen conocimiento probablemente de esto, cómo los egipcios tenían grandes avances en términos de conocimientos de la naturaleza, de las estrellas, etc. Mucha mitología también, sin duda alguna, pero también mucho conocimiento de cosechas, de épocas, de estaciones, estrellas, en fin. Y el conocimiento de los egipcios no era una cosa menor. Hasta el día de hoy mucha gente se sorprende con todo lo que los egipcios conocían, hacían, cosméticos, en términos de alimentación, en fin, tremendo. Y Moisés tuvo acceso a todo eso. ¿Me entienden? Moisés era un tipo privilegiado, formando parte de una casta privilegiada, estando en el centro del imperio del mundo y teniendo la mejor educación. PhD en la University of Egipto. ¿Sí? Ahí estaba Moisés. Y Moisés, con sus 40 años, él comete un error, más que un error, motivado por la injusticia de que él sabía que su pueblo en realidad sanguíneo era el pueblo hebreo, y viendo cómo el pueblo hebreo era maltratado y abusaban de ellos y eran tratados de una manera totalmente cruel como esclavos, él al ver eso, en un momento que un guardia está golpeando a un esclavo hebreo, viene y mata a ese guardia egipcio. Y esto entonces genera que lo persigan. Lo cual nos da a entender que la relación entre Moisés y su familia faraónica era más bien débil. Así que él comete el asesinato de este guardia y de inmediato ya Faraón dice, aquí está, no les dije, este compadre va a ser un problema para nosotros. Y lo empiezan a perseguir para matarlo. Él huye, arranca al desierto y allá en el desierto su vida cambia totalmente. Y él entonces, de ser un alto ejecutivo con doctorado y postdoctorado, pasó a ser un hippie que plantaba papas. Eso a grandes rasgos lo que ocurre con Moisés. Porque Moisés ahora vive otros 40 años en el desierto, se casa, forma familia y vive una vida austera. Allí está él llevando a las ovejitas, tenía ovejitas, de ahí sacaba su lana. ¿Sí? Comerciaba con esta lana y con la misma carne de las ovejas para obtener otro tipo de productos, trueque. Se acabó este intercambio con moneda egipcia. Ahora probablemente ahí dedicado al trueque y a hacer otras cosas en un lugar, sin embargo, donde no había esclavos, donde la gente era libre. Tal vez no con muchos recursos ni lujos, pero libres. Y ahí estaba Moisés y vivió 40 años como un hippie en el desierto. Casi San Pedro de Atacama, así. Valle de la Luna, ¿sí? Dark Side of the Moon. Ahí estaba Moisés. Y en eso, él va llevando sus ovejas, vida tranquila, vida pastoril, un padre de familia, un hombre que ya no quería problemas con nadie, tuvo suficientes problemas los primeros 40 años de su vida, ya tiene 80 años, no está para cualquier cosa, ¿me entienden o no? Y Dios lo llama a los 80 años y le dice, Moisés, yo te escogí para que a través de ti yo libere a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Y este es el episodio que tenemos aquí en Éxodo 3. Es un Moisés de 80 años que está allí y Dios toma la iniciativa de hablarle. Esta es la primera característica del pacto que yo les decía, soberanía. Dios es soberano y Él llama a quienes Él quiere para hacerlos parte de su pacto. Y cuando Él llama a alguien para establecer un pacto con esa persona, Él lo hace de manera absolutamente soberana, porque así es Dios. Esto es una iniciativa divina, es una iniciativa de Dios. No es que los hombres
tengan la iniciativa de buscar a Dios. No es que las personas, hombres y mujeres, vengan y digan, oh, me voy a ir al desierto a orar para buscar a Dios hasta que Él se me aparezca. Moisés no hizo eso. Moisés, y es muy claro el texto, estaba llevando sus ovejas a encontrar mejor pasto. Él estaba en otra. Él no tenía en absoluto ningún interés en tener un pacto con Dios o que Dios tuviera un pacto con Él. En este momento no. Moisés no tenía ningún interés, menos aún, en ser la persona a través de la cual Dios iba a liberar al pueblo de Egipto. No, menos, ni se le pasó por la cabeza eso. Y él allí viviendo su vida, viviendo con su estilo de vida normal, haciendo sus cosas normales y cotidianas, llegó a Horeb, dice la Biblia, al monte de Jehová, el monte de Sinaí, donde Dios después revela los 10 mandamientos. Pero esto es después, la historia está contada en retrospectiva. Así que por eso nos dice, él llegó a Horeb, pero en ese momento Moisés no tenía idea de dónde estaba. Él estaba ahí porque había pasto nomás para la oveja. Y Dios se le aparece con esta señal maravillosa, una zarza que ardía pero no se consumía, y le habla. Y le dice, Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. La demostración de que Moisés no tenía idea de dónde estaba. Y allí entonces Dios le habla. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los 3 grandes patriarcas del pueblo hebreo. Los 3 grandes, y vean cómo fue esta revelación de Dios a Abraham. La misma historia. Abraham era un hombre común y corriente en Ur de los Caldeos, y Dios se le apareció y le dijo, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y anda y empieza a caminar. ¿Hacia dónde, Señor? Yo te voy a mostrar, tú camina. Eso fue. A la tierra que yo te mostraré, le dijo Dios. O sea, empieza, sale. ¿Pero para dónde salgo? Yo te mostraré. Dios tomó la iniciativa de hablarle a Abraham. Dios tomó la iniciativa de aparecerse a Isaías. Dios tomó la iniciativa de hacer un pacto con David. Dios tomó la iniciativa de hablarte a ti. Dios tomó la iniciativa de revelarse a tu vida. Todo pacto con Dios se inicia con la iniciativa divina, jamás con la iniciativa humana. Es Dios quien toma la iniciativa soberana de establecer un pacto con quienes Él quiere establecer un pacto. Y esto implica, por lo tanto, que soberanamente, por una iniciativa totalmente divina, Dios nos ha hecho un pueblo. Dios nos ha hecho un cuerpo y Dios nos ha llamado iglesia, su esposa, la esposa de Cristo. Esto aplica tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Porque este pacto, así como todos los otros pactos que hay en el Antiguo Testamento, son prefiguraciones, son sombras del pacto definitivo que Dios va a establecer en Cristo. Así que tú vas a ver que las características de los pactos del Antiguo Testamento están en Cristo, pero de manera mejor y más completa. Y aquí nosotros vemos que efectivamente hay una iniciativa soberana de Dios. Pensemos, por lo tanto, a la iglesia en esos términos. ¿Soy yo parte de esta iglesia porque yo tomé la decisión de ser parte de esta iglesia? ¿Soy parte de esta iglesia como una asociación voluntaria donde yo vine y dije, voy a ir a esa iglesia y así voy a pertenecer a ella y ¿O es Dios quien te hizo parte? ¿Es Dios quien te trajo? ¿Fue Dios quien te hizo parte de esta iglesia o de la iglesia que sea a la cual tú te congregas y hoy día nos estás visitando? Fue Dios el que tomó esa iniciativa. Tú no puedes llegar y decidir simplemente salir, irte como quien se cambia del Econo a la Cuenta, porque está más barato, aunque tiene menos variedad. Aprovecho de darle el dato por si no lo saben, pero es más barato. O simplemente porque no, es que yo prefiero el Jumbo, ¿sí? Porque ahí hay mejores productos. Entonces, no es así como nosotros vamos de una iglesia a otra. No es así como Dios diseñó la vida en la iglesia. Yo sé, nos hemos acostumbrado. Yo sé, muchos grandes cristianos, amigos tuyos, personas que tienen fe, que yo no dudo de su fe, viven su cristianismo con la iglesia de esta forma. Yo sé que es así. Yo no quiero que tú pienses, entonces ellos son malos cristianos. No estoy diciendo eso. En muchos otros aspectos podrán ser personas ejemplares para tu vida. En eso no. Eso es todo. Tan difícil es reconocer que ninguno de nosotros es perfecto. Probablemente alguien que tú admiras mucho tiene ese tipo de relación con la iglesia. Qué pena por él, qué pena por ella.
Tú no imites eso, imita las otras cosas de esa persona. Nuestra relación con la iglesia es una relación pactal. Entonces tenemos que concebirnos de esta forma. Compartí este mismo mensaje la semana pasada en la iglesia Puente de Vida. Y allí había un grupo de personas, hay una familia que los conoce muy bien, son amigos también de Jerez, ¿cierto? Los Villarroel están ahí, los Valle Villarroel. Están casi todos, yo todos creo. Y nos criamos juntos. Y crecimos en la misma iglesia. Y para mí es una cosa tan curiosa, porque no tenemos una relación de parentesco sanguínea. Pero siempre me pareció que ellos eran como primos. Y de verdad, literalmente, yo no entendí que ellos no eran primos hasta cuando tenía como 8 o 9 años. Ahí recién como que no, ellos no son tus primos. Pero si estamos juntos todo el tiempo. Almorzamos todos los domingos, yo voy a la casa de ellos van a la mía, yo me quedo en la casa de ellos. Yo les digo tío a la mamá. Sí, pero... Y por generaciones fue así, porque la mamá de ellos iba a almorzar cuando chica a la casa de mis abuelos con mis tíos y todos lo pasaban bien y desordenaban ahí la tarde y jugaban y después iban juntos al culto a la tarde. Y mi abuela los metía a todos en la micro. Vámonos. Y ahí se llevaba, y decía, oh, la señora tiene como 12 hijos. No, eran todos los cabros chicos de la iglesia, que iban con mi abuelita. Ella tenía más 7. Ella aportaba una buena cantidad ahí. Y ahí iban y así se criaron, así nos criamos, fuimos parte de... Eso es pacto, hermanos, y eso es hermoso, eso no es algo malo ni de qué avergonzarse. Es algo de lo cual alegrarnos. Que tú te proyectes en una iglesia, no hasta tu muerte, sino que tú te proyectes para que ojalá tus nietos y bisnietos mueran en esa iglesia. Ojalá cuando Cristo vuelva, tu linaje esté ahí. Así hay que proyectarse en una iglesia, a no ser que razones de fuerza mayor como apostasía, herejía, abierta herejía y apostasía, te hagan salir de la iglesia. Pero ahí vuelvo a decir, es como el caso de cuando se necesita un trasplante, ¿cierto? Es porque el órgano se echó a perder totalmente y ya no funciona y ya no cumple su función. Pero si no es ese el caso, nuestra proyección ha de ser parte de la iglesia. Y si está enferma, somos parte de ella para que se sane, para que mejore. Si le falta algo, somos parte de ella para que obtenga eso que le falte. Orar por la iglesia con sus defectos. Amarla a pesar de sus fallas. Porque esto es pacto. Esto no es una relación de consumo, es una relación de pacto. Y eso es lo que lleva a mis viejos, cuando estábamos por razones económicas, shock económico en Chile en los años 70, algunos de ustedes sabrán, o la mayoría no tiene idea de lo que estoy hablando, ¿cierto? Pero algunos de ustedes, los estoy viendo, saben de lo que estoy hablando porque estaban en esa época, ¿sí? Johnny era un bebé. No, Johnny no era, ¿no? 76, 77, ¿sí? Ah, ya, muy bien. Tenía un añito. Y mis viejos deciden irse a Brasil. Nada por razones políticas, razones totalmente económicas, no había pega. Y se van para allá y mi viejo le sale una pega en un pueblito de porquería. Qué maldad, no. En un pueblito chico, inmigrante italiano, una iglesia católica al medio, los viejos eran medio locos, sacaban los pajaritos en la tarde, en la jaula los sacaban a la plaza para que se cantaran uno a otro. Cosas de italiano. Y Camaggi se ríe. Entonces, y estábamos ahí viviendo y no había iglesia presbiteriana. Mi viejo, mira, había una iglesia pentecostal, pero mis viejos no pensaron, ¿dónde hay una iglesia presbiteriana? Preguntaron. A ellos no les cabía en la cabeza preguntar por otra iglesia, ¿me entienden? No, es que sabes que no hay aquí. Chuta, ya, bueno, por este domingo vamos a la iglesia evangélica que está aquí. Fue a la iglesia pentecostal, obviamente el culto no es lo mismo, ustedes saben. Entonces ahí estuvieron, ya, ok, participaron, hasta que averiguando, hay una iglesia presbiteriana como 80 kilómetros en una ciudad. Hermanos, todos los domingos en la mañana era agarrar el auto tempranito a las 7 de la mañana, subir a los cabros chicos al auto e irnos 80 kilómetros en la carretera para ir a la iglesia, que era nuestra iglesia. Yo no estoy diciendo hagan exactamente eso, yo les quiero decir lo siguiente, ¿no les parece que nuestros padres y abuelos tenían otro concepto que nosotros perdimos en el camino? De repente la iglesia se nos transformó en un supermercado. Tal vez ellos exageraron algunas cosas, ok, pero ¿no estaremos nosotros ahora equivocándonos para el otro extremo? Y para nosotros escoger una iglesia es como escoger marca de leche. ¿Han visto el pasillo de las leches?
Hermanos, cuando yo era chico, te mandaban a comprar leche. Anda a comprar leche. Y uno traía una bolsa Soprole. Era una bolsa. Y la traía y dice, ahí está la leche, mamá. Listo. Y el vuelto, me compré unos dulces. ¡Sa! Charchazo calvinista. ¡Pa! ¡No hurtarás! Así nos criamos los presbiterianos, hermano. Ustedes se ríen. Pero estoy bien. Entonces, fíjense que esta realidad hoy día es totalmente distinta. Nosotros vamos y hay un pasillo lleno, muchas marcas, muchos tipos de leche, omega 3, sin lactosa, por hermano, eso ustedes no ni pensar. Sin lactosa. ¿Me entienden o no? Es como ese viejo argentino, el gaucho, que le preguntan, ¿qué piensa la gente que no come carne? No sabe qué decir. ¿Qué vaya a decir frente a eso? ¿Qué piensas de una leche sin lactosa? Y eso es lo que nosotros consumimos hoy día. Hay una gran variedad y podemos escoger, ok, está bien, relación de consumo con los productos está bien, pero con la iglesia no, está mal. Con la iglesia las relaciones de pacto. Y así concebimos nuestra vida, así debemos concebirla. Y ese es mi punto. Porque hay una iniciativa soberana donde Dios nos hizo parte de la iglesia. Esta es la iglesia a la cual Dios lo llamó, me dijo mi abuelo. Y yo nunca entendí eso, hasta pocos años atrás y después que él falleció. Él me dijo, a esta iglesia Dios lo llamó. El Señor llama a otros en otras iglesias. A usted Dios lo llamó en esta. De esta usted es parte. A esta usted pertenece. De esta usted es miembro. Si algo no está bien en este cuerpo, es su deber ser parte del cambio. Si algo necesita mejorar en este cuerpo, usted tiene que orar y doblar sus rodillas por la iglesia. No tengo derecho a quejarme de pastores, a quejarme de consejos, a quejarme de presbiterios por los que no oro regularmente. No tengo derecho. Si no doblo mis rodillas por mis autoridades eclesiales, ¿con qué cara descargo contra ellos mis quejas? No puedo hacer eso. Soy parte de este cuerpo y debo entenderlo con esa profundidad. La segunda característica que nosotros vemos aquí, y la tengo aquí anotada, es el cuidado de Dios con su pueblo del pacto. Y aquí hay que entender algo súper profundo. El pueblo del pacto no son solamente los que tienen fe verdadera y espiritualmente en Cristo. Esto es muy heavy. Dios establece un pacto donde somos parte del pacto nosotros y nuestros hijos. Y no, esto no es solamente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también. Desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos 2. Entonces Pedro predica y les dice, aquí se está cumpliendo la profecía de Joel, etc. Y entonces los hombres arrepentidos le preguntan a Pedro, bueno, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Léalo allí, en Hechos, capítulos 2 y 3. Porque para ustedes es esta promesa y para vuestros hijos. Igual que con Abraham, para ti y para tu descendencia. Por eso tú y tu descendencia, de aquí en adelante, se circuncidarán al 8º día. Por eso el bautismo es señal del pacto para nosotros y nuestros hijos desde aquí en adelante. Pero ¿cómo hay que tener fe consciente para bautizarse? En ningún lado la Biblia enseña eso. No hay ni un solo texto bíblico que diga eso. Revíselo, lo desafío. Usted no lo va a encontrar. El bautismo es señal del pacto, de que nosotros pertenecemos al pueblo del Señor. Y porque pertenecemos al pueblo del Señor, nosotros, nuestros hijos, también pertenecen. Y aquí es donde viene algo muy heavy. Dios tiene cuidado sobre todo su pueblo del pacto. Aunque no todos tienen necesariamente una fe personal y real. Pero son parte del pueblo del pacto. Es interesante esto. Igual que con Israel en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo. Eso no cambia, hermano, no se extrañen con esto. Es por eso que han visto personas que fueron criados en la iglesia, se apartan, se alejan y como que dicen, oye, como que no puedo pegar tranquilo. Todos mis amigos pegan. Y yo digo, ya, ahora sí, si ya negué a Dios, me voy a tirar de cabeza. Y no pueden. Yo tengo familiares, amigos que son criados en la iglesia, que se criaron conmigo y hoy día están alejados del Señor. Después de 2, 3 cervecitas empiezan a confesarse. ¿Ustedes han visto eso, no? Y empiezan a decir, sí, yo sé que estoy mal. Mi mamita ora por mí todos los días, yo sé que sí.
¿Sí? Tengo unos por ahí, unos hip hoperos famosos por ahí, algunos de ustedes saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Y ahí él se queja y dice, medio que se queja, pero medio como que lo agradece también. Mi mamá cada vez que viene a mi casa a visitarme ora por mí. ¿Entienden? Y fue tanto así que empezó él a pedirle a su mamá. Cuando su mamá va a tomar once a su casa, mamá, te está yendo sin orar. Ahora él le está pidiendo. Miren qué interesante lo que se produce en el corazón y en la vida de alguien. Y por otro lado también, ese cuidado del Señor de gente que está lejos de Dios. Pero dicen, oye, me ha ido bien en todo lo que hago. ¿Será Dios? Ellos saben, lo tienen aquí, fueron criados en el contexto del cuerpo de Cristo. Y van, empiezan un negocio, les va bien. Oye, ¿por qué me va bien siempre? Hay cosas interesantes de cómo Dios ejerce su cuidado. Hay cosas interesantes de cómo Dios ejerce su cuidado sobre todo su pueblo. Aquí Dios le está diciendo a Moisés exactamente eso. He visto la aflicción de mi pueblo. He visto cómo ellos sufren. No todos los hebreos que estaban esclavos en Egipto eran individualmente salvos. No todos tenían individualmente fe en el Señor. La demostración de eso queda en el desierto, ¿no? ¿Se fijaron eso? En el desierto empiezan a ser castigados uno por uno porque les faltaba fe en el Señor. No tenían fe en el Señor, muchos. Pero eran el pueblo con el que Dios había hecho un pacto. Así que Dios los sacó de Egipto, los rescató de la esclavitud, los llevó a la libertad, y aunque muchos de ellos no tenían fe personal, sus hijos la tuvieron. Qué heavy lo que Dios hace. Dios es soberano en la historia y no tiene por qué rendirte cuentas a ti con las expectativas que tú tienes de cómo Dios debe actuar. Él tiene misericordia de quien quiere, salva a quien Él quiere y no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Una generación casi entera del pueblo de Dios se perdió por su falta de fe, pero sus hijos creyeron. ¡Qué locura! Y yo conozco personas así. Sus papás tal vez no tienen fe, no tienen la fe de sus abuelos, pero ellos, sus hijos, sí la tienen. Esto es el pacto, es Dios fiel a su pacto. Yo tengo misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman. Hasta 1000 generaciones de los que me aman. Y aquí Él tiene cuidado, y aquí hay un cuidado tremendo. Si ustedes quieren ver solo nombrándoles un ejemplo del cuidado concreto de Dios sobre el pueblo de Israel en Egipto, recuerden estos nombres, Sifrá y Fuvá. ¿Conocen esos nombres? Los brasileños deben pensar que estoy hablando de un queque. Bolo de Fubá, no. Sifrá y Fuvá, con V, ¿cierto? Sifrá y Fuvá eran dos parteras, a las cuales Faraón les dijo así: cuando venga un varón, ustedes estrangúlenlo en la salida cuando va a dar a luz la mujer. Porque el pueblo hebreo se está multiplicando y sus hombres se están haciendo muy fuertes y pueden terminar levantándose contra nosotros los egipcios. Así que cuando ustedes vayan a atender los partos de las mujeres hebreas, estrangulen al bebé si es varón cuando sale y díganle que nació muerto. Para que así ellos no sigan multiplicándose. ¿Saben lo que hicieron Sifrá y Fuvá? Desobedecieron la orden de Faraón. Desobedecieron. ¿Saben por qué? Porque eran mujeres empoderadas. Y hablando del empoderamiento real, una mujer empoderada defiende la vida de los bebés, no atenta contra ellos. Este es el concepto bíblico. Y estas eran mujeres que, ¿sabes por qué ellas fueron empoderadas? Porque ellas sabían que le debían y se debían primeramente a Dios antes que a los hombres. Su obediencia primero es a Dios antes que a los hombres. Y yo encuentro maravilloso, espectacular, que en una sociedad como la nuestra, donde ha habido machismo, abuso contra la mujer, en muchos sentidos y de muchas maneras y de manera estructural, sabemos que es así. Y si no lo vemos es porque somos unos hombres enajenados y alienados, porque es verdad que eso es así. Tenemos que verlo, pero que junto con demandas justas, la injusticia también venga, eso es lo que a mí me genera gran incomodidad. Porque hay muchas demandas justas, pero no es justo que por querer dominio sobre mi cuerpo, yo mate el cuerpo de otro, porque el bebé que está dentro de su vientre es otro. Es otra persona, es otro ser y es otro cuerpo. Y yo no tengo derecho sobre él. Entonces, esta realidad debe ser comprendida. Y nosotros debemos ser claros, y si el mundo no la quiere comprender, bueno, pero nosotros ser claros en sostenerla.
Sifra y Fubá fueron mujeres empoderadas que con su rebeldía contra el Estado, maravilloso eso, porque era un Estado opresor que quería matar bebés, ellas se opusieron y dijeron no, ahí no. Obedecemos al faraón, le pagamos los impuestos, lo que usted quiera, pero no nos diga que matemos bebés, eso no lo vamos a hacer. Eso para mí es genuino feminismo. Mujeres empoderadas que defienden las vidas de los más débiles. ¿Y qué es lo que había por detrás de Sifra y Fubá? Dios. ¿Quién estaba allí? Cuidando, protegiendo a su pueblo. Entre otros, ¿quién nació? Moisés, a quien Dios después va a usar para liberar al pueblo. Esta realidad del cuidado de Dios, de cómo Dios cuida a su pueblo, esta realidad está allí presente. Dios cuida a los suyos, Dios cuida a los que son suyos, a los que le pertenecen. En tercer lugar, una tercera característica que nosotros vemos, y aquí es donde se pone interesante el pacto, es comunión. Ya vimos las dos primeras, que es soberanía, en segundo lugar cuidado, y ahora en tercer lugar comunión. ¿Y por qué digo aquí se pone interesante? Porque aquí es donde el pacto se completa en la vida de alguien. Voy a ponerlo de la siguiente manera. Si alguien es hijo del pacto, pero no tiene una fe personal en Cristo como Señor y Salvador, esa persona no deja de ser miembro del pacto, hijo del pacto. Pero el pacto está a medias en su vida. Es un pacto cojo. Y esta persona, si no se arrepiente, no importa que sus papás hayan creído, si él personalmente no se arrepiente, entonces su lugar es la condenación eterna después de esta vida. No podemos nosotros suavizar la enseñanza claramente bíblica. Solo aquel que ha creído y confesado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene vida eterna. Y el que no lo hace, aunque su papá haya sido pastor, aunque su mamá haya sido la jefa de coro, aunque sus padres hayan sido fieles sirviendo al Señor, si esta persona no se arrepiente personalmente, entonces esta persona no llegará a la salvación. ¿Sigue habiendo el cuidado de Dios en su vida? Sigue habiendo. ¿Sigue siendo hijo del pacto? Sigue siendo, pero es un pacto cojo en la vida de esta persona. Por eso que en el Antiguo Testamento ustedes van a ver constantemente que los profetas dicen cosas como la que decía Jeremías. Jeremías decía así: ustedes fueron circuncidados en su carne, ahora circunciden su corazón. Jeremías decía eso claramente. Su carne fue circuncidada. Al octavo día les cortaron el prepucio y les sacaron ese trozo de carne. Bien, ahora lo que falta es que en su corazón ustedes puedan ser limpiados y el pecado ser quitado de su vida a través de la fe verdadera en Yahvé, en Jehová, el Señor de los ejércitos. Pero muchos de ellos, lamentablemente, vivieron vidas de idolatría y murieron idólatras. Ciertamente no fueron salvos. Aunque eran hijos del pacto, aunque eran descendientes de Abraham, no fueron salvos. Con la iglesia del Nuevo Testamento es lo mismo. Si tú no confiesas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, no hay vida eterna para ti. Y aquí es donde viene lo hermoso, que el pacto se completa cuando hay comunión personal con Dios. Miren lo que Dios le dice a Moisés: yo me voy a revelar al pueblo, ellos me van a conocer. Moisés dice: sí, pero cuando yo vaya para allá, me van a preguntar por tu nombre. Todos los dioses tienen un nombre. ¿Cuál es el tuyo? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Así que cuando vayas donde ellos, tú dile así: yo soy, me envió a vosotros. Y desde entonces en adelante, aquí en Éxodo 3, para los que están con su Biblia pueden anotar allí y marcarlo, desde entonces en adelante, desde el verso 15, aparece la palabra el Señor en la NBI. Pero el Señor entero con mayúscula, la S, la E, la ñ, la O y la R, todo con mayúscula. Eso significa que allí está el nombre Yahvé, castellanizado Jehová. Y ese es el nombre propio de Dios. Todos los otros nombres son títulos: poderoso, rey, dueño, son títulos. El Shaddai, ¿cierto? Adonai, son títulos. Pero nombre es Yahvé o Jehová. Ese es el nombre. Y ese nombre provendría, dicen los expertos en lingüística, porque no hay una certeza absoluta, provendría del verbo hayá, que es el verbo ser en hebreo. Y es muy probable, de hecho, porque hay mucha similitud entre ese verbo y la palabra Yahvé. Por lo tanto,
Aquí Dios está revelándole su nombre a Moisés. Le dice, bueno, ¿quieres saber mi nombre? Este es mi nombre. Yahvé, Jehová, yo soy el que soy. Este es mi nombre. Los otros son títulos con los cuales también llamamos a Dios. Pero Yahvé es su nombre. Entonces miren qué potente esto. ¿Qué es lo que está diciendo cuando le dice, este es mi nombre? ¿Saben lo que le está diciendo? Le está diciendo literalmente que se está dando a conocer de manera personal a Él. Quiere entablar una relación personal también con el pueblo hebreo. Aquellos que confiesen su nombre y crean en Él y tengan una relación personal con Yahvé, conocerán su nombre. El nombre en la antigüedad es el núcleo de la identidad de alguien. Dar a conocer tu nombre es hacerte vulnerable en la antigüedad. Eso era muy potente. Eran tiempos de mucho saqueo, de bandidaje. No eran tiempos tan sencillos. No había policía, no habían leyes, poder judicial. Era muy complejo el tema. Así que era muy común que las personas no dieran a conocer su nombre. ¿Y tú quién eres? Llámame el encapuchado de Rotterdam. Rotterdam no tiene nada que ver, ¿no? con el Oriente Medio, pero no importa. Entonces, llámame así, porque mientras yo no tenga confianza contigo, no te voy a decir cuál es mi nombre. Y menos aún cuando era tan común en esa época que los nombres dijeran de quién tú eras hijo y de qué región venías. Entonces era súper delicado. Las personas negociaban con seudónimos, no con nombres. Eso era lo común en la antigüedad. Por temor a que alguien descubriera de qué región eres, de quién eres hijo y que fueran a saquearte tu casa o tu tienda. Entonces, en estos tiempos violentos de la antigüedad, no cualquiera daba a conocer su nombre. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, este es mi nombre, Yahvé, yo soy el que soy, lo que está diciendo Dios allí, le está diciendo, yo a partir de ahora me hago vulnerable ante ti. Tú me conoces, sabes quién soy, y ahora entonces podemos tener una relación personal, de igual a igual, rostro a rostro. Y eso es lo que se establece de aquí en adelante, comunión. Y de hecho, Moisés personalmente tiene comunión con Dios. Y Moisés conoce personalmente el deleite de la comunión con Dios. Y esto es lo que yo te quiero decir con esta idea de la comunión en el pacto. Que gracias a que Dios soberanamente ha establecido un pacto contigo, gracias a que Dios soberanamente cuida a los que son suyos en este pacto, gracias a eso, tú hoy puedes tener una relación personal con el Señor. Y déjame decirte que esa comunión personal con Dios es todo lo que más importa en este pacto. Así de simple. Si tú eres parte de la iglesia, te congregas en ella, participas de sus actividades, pero no tienes una relación personal con Dios, todo lo que estás haciendo es en vano. Y el mayor tesoro que nosotros podemos tener no es que Dios nos bendiga dándonos un trabajo, no es que Dios nos bendiga cuidando y preservando nuestra vida. Todo eso sin duda son bendiciones de Dios, como ocurrió con Sifra y Fubá, que yo les daba el ejemplo recién. Pero eso no es la mayor bendición. La mayor bendición no es que Él nos provea lo necesario para el sustento, para comer. No es que Dios nos dé techo y abrigo. La mayor bendición no es que Dios nos prospere en nuestro trabajo o que nos vaya bien en nuestra carrera. La mayor bendición de Dios no es ni siquiera tener una linda familia, un matrimonio armónico, ejemplar y una familia que sirve a Dios. Nuestra mayor bendición no es nada de eso. Nuestra mayor bendición es Dios. Dios mismo. Él es mi tesoro y Él tiene que ser tu tesoro y a Él tú debes amarle sobre todas las cosas. Y mientras no conozcas lo que es amar a Dios sobre todo, tú no le has conocido verdaderamente. Y el pacto en tu vida está cojo. El pacto en tu vida está cojo. El pacto en tu vida no es completo. Aunque tu mamá, tu abuela, tu tío sean creyentes y fieles al Señor, tú, mientras no tengas una relación personal con Dios a través de Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás perdido. Eres un hijo perdido dentro de casa, como el hijo mayor de la parábola. Un hijo perdido dentro de casa. Entonces yo quiero decirte esto hoy.
Ya deja de jugar con Dios, deja de tratar a Jesús como una religión, deja de tratar la fe en Cristo como si fuera una religiosidad y un mero ritual. Entiende que Él quiere conocerte verdaderamente, que tú le conozcas de corazón y tener una relación personal contigo. Entiende que sobre esa cruz, cuando Él derramó su sangre, Él estaba muriendo por ti, personalmente, con nombre y apellido, y por ti dio la vida, y tus pecados, tus deudas, Él las saldó y las perdonó todas. Y entiende que al resucitar al tercer día, para ti consiguió el poder de una nueva vida. Personalmente. No que mi papá, mi abuelo, mi familia, mi apellido, basta con eso. Que mi abuelito era pastor, que mi papá era diácono, basta con eso. Tú, ¿dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Has creído en Él? ¿Es Dios tu tesoro mayor? ¿Y tú que has creído en Él? ¿Te has desenfocado en el último tiempo? Tan afanado por tener la familia perfecta. Tan afanado por tener el matrimonio que todos esperan. Tan afanado por tener la prosperidad en la carrera que todos quieren. Tan afanado por el estatus socioeconómico que todos dicen que tú deberías tener. ¿Te has desenfocado de entender que el tesoro mayor es Dios? Que el tesoro mayor es Dios. Que el tesoro mayor es Cristo. De eso se trata la vida eterna. Cuando yo era chico me decían así: en el cielo va a haber calles de oro. Y las paredes en la Nueva Jerusalén son de piedras preciosas. Y yo decía, wow, debe haber así como mucha riqueza, mucha opulencia. Qué bacán el cielo. Pero en realidad lo que está diciendo esa figura, que es verdad, aparece en el Apocalipsis, es que en el cielo el oro no tiene ni un valor, así que lo usan para pavimentar las calles. Eso es lo que está diciendo ese texto. Que las piedras preciosas no tienen el valor que nosotros le damos aquí en esta vida. Así que con ellas van a hacer los ladrillos para las murallas. Porque ¿sabes cuál es la gracia del cielo? ¿Sabes cuál es el tesoro del cielo? Cristo estará ahí. Si tú quieres ir al cielo porque allí va a haber vida eterna, salud eterna, porque va a haber nuevos cielos, nueva tierra, porque va a haber calles de oro, si eso es lo que te motiva a ir al cielo, y tú estarías dispuesto a ir aunque Cristo no estuviera ahí, entonces déjame decirte que no has creído en Cristo aún y necesitas convertirte. Pero si tu anhelo por el cielo es porque ahí va a estar Cristo y vas a poder besarlo, ¿no les parece maravilloso eso? Abrazarlo, abrazar sus pies y besarle sus pies. Gracias, Señor, porque sobre estos pies tú fuiste herido para que yo fuera salvo. Y vas a poder besarle su mano y decirle: gracias, Señor, porque esta herida en tu mano tú te sometiste a ella voluntariamente para que yo pudiera estar contigo ahora eternamente. Ese es el gozo del cielo. Ese es el gozo mayor. Ese es el tesoro de la vida eterna. No que tu matrimonio sea bello y perfecto, sin conflictos. No que tu familia sea linda y hermosa y todos digan qué lindos hijos tienes. No que tu carrera sea próspera o que tu estatus socioeconómico sea el que todos esperan de ti. Si tú estás viviendo por esos motivos, déjame hacerte un llamado que ustedes saben que no es mío. Me encanta como lo plantea John Piper. No desperdicies tu vida. No vinimos a esta vida para eso. No vinimos a esta vida para ser prósperos, para tener estatus. No vinimos a esta vida para tener una linda familia, ni un matrimonio perfecto. Vinimos a esta vida para conocer a Dios y amarle sobre todas las cosas. Y si tú pasas por esta vida sin tener esa experiencia, entonces la vida para ti fue solo un vapor y no tiene valor. Pero si en esta vida aprendes a conocer al Señor y amarle, entonces la vida vale la pena ser vivida. Aunque todo lo demás salga mal, si has conocido a Cristo, tienes el núcleo de la vida. Lo más importante. Comunión. Para eso Dios establece un pacto, para que tengamos comunión. En cuarto y último lugar, además de la soberanía, el cuidado y la comunión, tenemos también la realidad de la intervención. Intervención, porque Dios efectivamente interviene en la historia a favor de su pueblo con los cuales Él establece un pacto. Y esto es muy potente, porque nosotros no estamos hablando aquí de una religión donde tú crees cosas abstractas. Miren, yo les voy a dar un ejemplo, y aquí sin ningún ánimo de ningunear otras religiones. ¿Ya? No ese es el ánimo. Pero sí tenemos que diferenciar claramente la mentira de la verdad, lo que es verdadero de lo que es falso.
Y si bien hay sabiduría milenaria en muchos de los proverbios y dichos y algunas cosas del budismo, sin embargo, fíjense que el budismo dice que Siddhartha Gautama nació en medio de un bosque, en una cabaña hecha por sus propias manos. ¿Qué les parece eso? Mitológico, hermano. Si eso no es mitológico, ¿qué diablo es? ¿Me entienden? Con eso, ¿qué es lo que nos quiere decir? Cree en algo totalmente fuera de la historia, fuera del tiempo y el espacio, etéreo. Pero Dios no hace eso. Dios no te dice, ¿sabes qué? Yo espero de ti que tengas tal capacidad de fe y de imaginación que tú te eleves para creer estas verdades etéreas. No, ¿sabes lo que Dios hace? Dios baja de manera concreta y real, pisa nuestro suelo, vive en nuestro cuerpo, siente nuestra sed, siente nuestra hambre y allí, sudando nuestro sudor, anduvo entre nosotros como un hombre común y corriente. Y era tan heavy que si Jesús entrara aquí y estar aquí, ustedes no van a verle una aureola alrededor. No es que la gente dijera, oh, ahí va Jesús, ¿por qué no que le brilla la cabecita? No, la gente no reconocía a Jesús por eso. Jesús era un tipo común y corriente. Si fuera hoy día andaría con blue jeans, polera, ¿cierto? Una polera de Opet. Signo Nike para eso. Ahí andaría Jesús, ¿cierto? Caminando normal, llegaría a la iglesia. Oye, ¿y tú qué haces aquí? No, me gustaría compartir una palabra. La oportunidad. Ahí llega Jesús, la oportunidad, pasa para adelante la oportunidad. Abre en Isaías y dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar la buena noticia a los pobres, para proclamar libertad a los encarcelados, para darle vista a los ciegos. Y él cierra ahí y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y todos los que van mirando dicen, pero si este es Jesús, el hijo de José, el carpintero. ¿Han leído eso en Lucas 4? La gente no se impresiona con Jesús porque era un judío común y corriente que se vestía como judío, con la nariz de un judío. Y allí entonces la gente dice, no, este tipo está loco. Lo tratan de apedrear, él pasa entre medio, se va, chao. Pero les dijo lo que tenía que decirle. No le creyeron. Era un tipo común y corriente. ¿Dónde él nace? Él nace como todos nacemos. Nació de una mujer. Maravilloso eso. Nació. ¿Por qué podría haber aparecido? ¿Se han pensado en eso, no? Podría haber bajado como Superman, ¿no? Haber llegado un meteorito. Haberse abierto un huevito y adentro salía él. Pero no fue lo que él hizo. Él nació de una mujer como todos nosotros. De una mujer pecadora, que ella misma reconoce ser pecadora, porque ¿qué dice María? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Los pecadores necesitan un Salvador. Y María reconoce que Dios es su Salvador. Y de una mujer pecadora nace, y nace ella, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Qué es eso? Por eso que los antiguos cristianos le decían a María un título, le decían la Theotokos. Un lindo título además, ¿eh? ¿Qué significa la Theotokos? Significa la que parió a Dios. Signo Nike para eso también. La que parió a Dios, así le decían. ¿Sí? No suena muy lindo hoy en día el castellano, ¿no? Ahí va la que parió a Dios. Pero en la antigüedad y en griego, créanme que suena más bonito. La Theotokos. Y ahí estaba, pero ¿quién era? Él era normal, común y corriente. Encima no había lugar donde nació, en el establo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Jesús, la salvación de Dios, las obras redentoras de Dios, no son realidades etéreas, fuera del tiempo y del espacio, donde es necesario tener una gran capacidad intelectual para entender estas verdades. No es necesario. No tenéis ni que saber leer para creer y ser salvo. No es necesario tener una gran capacidad espiritual de creer en cosas etéreas, de autonegarte a ti mismo para poder matar tu yo y elevarte hacia las grandes verdades espirituales. No es necesario nada de eso. Reiki, meditación. No, allí donde estáis, en tu pecado, siendo quien eres, con esa vida, sí, esa vida mediocre, miserable que tú llevas, con más tropiezos y fracasos que cosas buenas. ¿No es esa mi vida? ¿No es esa tu vida? Y ahí donde estamos, viene Dios e interviene. Se aparece a nosotros, se revela como un gran Salvador y nos dice, tú eres mi hijo amado y en ti yo siento gran placer. Y de repente somos sus hijos.
Y de repente hemos sido adoptados. Y de repente sabemos que somos amados. Y de repente entendemos que somos parte de un pueblo. Y de repente entendemos que tenemos una nueva identidad. Y esta nueva identidad ya no es mi apellido. Ya no es de dónde vengo. Ya no es el lugar donde yo nací. Ya no es mi origen étnico. Ya no es mi raza. Nada de eso me define. Nada de eso es mi identidad. No es mi orientación sexual. Mi identidad es Cristo. En Él he creído. Él es mi Señor. Y soy hijo de Dios. Y todo lo demás en mi vida va a tener que ajustarse a esta realidad de que a partir de ahora soy hijo de Dios. ¿No les parece tremendo eso? Entonces tampoco se trata de hacer valer nuestras identidades en otras cosas, si nuestra identidad es Cristo. La adopción de Dios. Y eso es Dios interviniendo en la historia. ¿Y cuál fue la mayor intervención de Dios? Sabemos cuál fue la mayor intervención de Dios. El mayor acto de intervención de Dios. Esto es muy heavy preguntárselo, ¿no? ¿Qué habrá sido lo más bacán, lo más extraordinario, donde Dios se mostró por completo, donde Dios se desnudó todo su poder y dijo, aquí estoy yo, mírenme? Yo me pongo a pensar y digo, terremoto de Valdivia del 60, Dios mostró su poder, ¿o no? Heavy, hermano, Valdivia cambió de lugar, pues. Pues no es poca cosa, ¿no? Pero no es eso. A eso podemos decir, bueno, ¿cuál será el mayor acto de Dios? El meteorito que mató a los dinosaurios. No sé, pues no estábamos ahí. Ese no fue el mayor acto de Dios. ¿Cuál habrá sido el mayor acto donde Dios despliega todo su poder y se muestra completamente en la historia? Tampoco fue cuando abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco, aunque eso ocurrió de manera real y concreta, en el tiempo, en el espacio. Y fue un gran acto de Dios. Aún así no fue allí. ¿Dónde Dios mostró su poder? ¿Dónde Dios mostró su ser? ¿Dónde Dios se mostró por completo? En el Gólgota. En una cruz astillosa, muriendo humillado, después de haber sido torturado, golpeado y escupido, y como un delincuente más. Ni siquiera estaba solo en esa cruz. En esa montaña, en ese monte, habían otros dos con él. Y allí él, como un delincuente más, entre ladrones y delincuentes, él murió la muerte más humillante. Siendo santo, justo e inocente, murió la muerte de los criminales y pecadores, porque Él murió en nuestro lugar. Sobre esa cruz vemos el mayor despliegue del poder de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos dice en esa cruz? Yo no estoy aquí para jugar los jueguitos de poder humanos. Él no vino a jugar los juegos de poder que nosotros jugamos. ¿No le encuentran heavy eso? Es Dios, por mano. Él creó el universo. Y Él sobre esa cruz, humillado como un cordero manso, se entregó. ¿Por qué hizo eso? Porque Él no necesitaba demostrarle nada a nadie. Si nosotros aprendiéramos de Él. Siempre preocupado de demostrarle a los demás que valemos, ¿no? Que me respeten. Que sepan lo que valgo. Que no me pisoteen. ¿Y qué hace Cristo? Va a la cruz, calmo, tranquilo, entregado como un cordero. No organizó una marcha, no tomó un arma, no se subió a un tanque, no hizo nada de lo que nosotros habríamos hecho. Yo haría todo eso. Pero Cristo no hizo nada de eso. Como un manso cordero fue hasta esa cruz para pagar el precio de nuestro pecado, de mi pecado, de tu pecado. Allí Dios demostró todo su poder, toda su gloria en esa cruz. Así que como cantábamos, esa cruz es gloriosa. Qué heavy decir eso de un instrumento de tortura astilloso, oscuro y manchado de sangre. Esa cruz es gloriosa. Porque allí yo obtuve perdón. Porque allí tú y yo tenemos nueva vida. Entonces, no demores más. Recuerda este pacto. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Quiere el Señor que el pacto en ti sea completo, no cojo. Porque solo así tiene sentido todo esto que hemos hablado. Amén. Gracias te damos, Señor.